Bien, está conectado con nosotros José Naupari, quien es abogado especialista en Derecho Electoral. Doctor Naupari, ¿cómo está? Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Gracias por ustedes por la invitación. Bueno, doctor Naupari, hablar un poco primero de lo que ha pasado con OMPE, ¿no? La Junta Nacional de Justicia ha declarado desierta la convocatoria, básicamente, y para que la audiencia tenga la información clara, porque los únicos dos candidatos que habían avanzado a esta fase final, el señor Carlos Loyola y la señora Amparo Ortega, una de ellas desiste por temas de salud y en el caso del señor Loyola se identifica que tenía dos procesos civiles no declarados. Una crisis más que se suma a una OMPE ya bastante golpeada a nivel de institucionalidad y de confianza ciudadana. ¿Cómo cree que puede esto tener algún efecto, sobre todo con miras a las elecciones regionales y municipales? Bueno, primero que es un tema que en sentido estricto no está siendo generado por la OMPE, sino en sentido estricto por un procedimiento a cargo de la JNJ que, como bien has mencionado, declara desierto el concurso público. Ahí, probablemente hablando, no es un tema atribuible a la OMPE en sí. Lo que sí es llamativo es porque varios de los medios de comunicación, si mal no recuerdo, entre ellos ustedes, ya desde un primer momento daban cuenta de que uno de estos candidatos tenía algunos procesos en curso. O sea, que vengan a decir que recién se han enterado es, por decirlo menos, llamativo, ¿no? No. Eso por un lado. Por otro lado, claro, si uno quisiera ver del lado el vaso medio lleno, dirías, bueno, independientemente de que el señor que esté en el cargo ahorita sea interino, es una persona que ya tiene cierto tiempo en la OMPE, que aparentemente llegó a implementar algunos correctivos con mira a la segunda vuelta presidencial, con lo cual, entre colocar a una persona, bueno, ninguno de los dos había tenido experiencia en la OMP antes, o sea, de los dos que habían quedado, entre renovar a alguien que no haya tenido de repente experiencia, a colocar por lo menos hasta que terminen las regionales y municipales, a alguien que algo de experiencia ya tiene en el sistema, pues si uno ve el vaso medio lleno, bueno, en todo caso, pese a que es interino, al menos como que premia un poco a la experiencia, sin perjuicio de que sea importante que se puedan esclarecer, ¿no? Dar Ujú. mejores explicaciones a esta denuncia del señor que primero dijeron que renunció, luego el otro sector de la OMP dijo, no, no renunció, lo votamos, ¿no? Entonces creo que ese Sí, tipo de sí. temas, comidas a la CRM, sí es importante que se esclarezcan. Sobre eso, que justo usted menciona, hablamos de Elar Bolaños, que fue exsecretario general de OMPE y que la semana pasada hace su renuncia pública, pero acompaña la carta con una serie de acusaciones que son bastante graves, ¿no? Él señala manipulación de sus equipos electrónicos, dice que habrían ingresado a su computadora, contrataciones no registradas y documentos firmados por él. Ahora, hay dos teorías que se sostienen, ¿no? La primera, evidentemente, pues que esto de ser investigado y de que tendría algo de certero sería sumamente grave, es una denuncia gravísima en la que está implicando la institución. Y también he escuchado, sobre todo de OMPE, que esto podría tener relación con el hecho de que el señor Bolaños tenía a su cargo una serie de procesos de contrataciones que están siendo investigados, ¿no? Podría ser también una Efectivamente. forma de anticiparse a lo que pueda resultar en los hallazgos. No sé, ¿cuáles son las lecturas que hace usted, doctor? Bueno, efectivamente, como bien menciona Manuela, primero, lo que él alega, espero que tenga los medios probatorios o los documentos que sustenten su denuncia, porque si no, lo que ha dicho sin medios probatorios es grueso. Y por otro lado, también tú bien mencionas, ¿no? Recordemos que las investigaciones por lo que ocurrió en la primera vuelta todavía siguen su curso. Más allá que la Contraloría terminó, entiendo ya su servicio de control posterior, igual el Ministerio Público sigue investigaciones y la cadena que lleva un procedimiento de contratación probablemente llegue hasta la Secretaría General. Entonces, hay, creo yo, de ambos lados. Ujú. En todo caso, llama un poco la atención, o dígame usted si son los plazos, pero hasta ahora el Ministerio Público no ha hecho, al menos de carácter de conocimiento para todos, la apertura de una investigación. ¿Debería actuar de oficio en una denuncia como esta? Bueno, habría que recordar que la regla general es que la acción, digamos, la acción penal
es de oficio siempre. Entonces, la denuncia no te da la legitimidad para obrar, salvo en caso de delitos contra el honor, todo lo demás el Ministerio Público, así no haya denuncias, si tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, tiene que seguir investigando. Ahora, lo cierto es Claro. que si siguen investigando todavía esta etapa todavía reservada, habrá que ver si el delito es complejo, o ellos lo han configurado como un delito complejo, tiene más meses todavía pendientes para seguir investigando. Claro. Pero, claro, por la trascendencia del caso, sí sería importante que se aceleren las investigaciones y podamos tener una formalización de alguna acusación en un plazo breve de tiempo. Sí, sería lo ideal. Doctor Noupari, hablemos un poco sobre el caso con el que hablábamos al inicio del programa, el señor Rafael López Aliaga. Hay diversas opiniones encontradas entre expertos en materia electoral sobre la ambigüedad con respecto a lo que establece la ley. El jurado electoral especial le ha respondido y ha dicho que él ya ha sido, de alguna manera, a través de una ceremonia pública y oficial, nombrado como senador, y lo que alega López Aliaga es que eso no es así porque no recibió la acreditación y ni siquiera se presentó. Entonces cae un poco en el campo de la interpretación. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es un tema más de interpretación que de ambigüedad en sentido estricto. O sea, ¿cómo llenas de contenido al término congresista? ¿No? Porque es cierto, la ley de elecciones municipales es clara, ¿no? Un congresista no puede ser elegido, digo, no puede ser candidato ni a alcalde ni a regidor. La pregunta que está detrás de ello es, ¿en qué momento me convierto yo en congresista? ¿En la fecha de la elección? ¿En la fecha de que me entregan de la proclamación? ¿O en la fecha de juramentación? Al final del día, ¿para qué postulaste? Para el Congreso. ¿Cuándo fue la elección? 12 y 13 el 13 de abril. ¿Cuándo te programaron? La semana pasada. ¿Cuándo juramentarás? 26 de julio. Pero el término sigue siendo lo mismo, o sea congresista electo, congresista proclamado o congresista en funciones, pero el término congresista precede a cualquiera de las tres nociones. Entonces, la pregunta es, ¿a partir de qué momento surge el impedimento si el impedimento te dice solamente congresista a secas? Entonces, ahí habría que recordar que en su momento, porque claro, estamos hablando de varios plenos del Tribunal Constitucional anteriores, ¿no? Sí señaló, en un caso del profesor Rogelio Ceballos Fretel, que uno se convierte en autoridad el día de la elección y que la proclamación es un acto meramente formal que da cuenta de lo que la voluntad ciudadana digamos, manifestó el día de la elección. En este caso, 12 y 13, porque fueron días, ni siquiera un día, cortesía de los amigos del jurado. Entonces, Claro. en ese orden de ideas, si siguiéramos la lógica del TC de aquel entonces, uno diría, bueno, el señor se convirtió en congresista el 13 de abril. La proclamación es un acto meramente formal. Por lo tanto, acá ni siquiera es un tema de discutir si el cargo es renunciable o no renunciable, sino cuál es tu estatus. Tu estatus es de un congresista electo, bien. La ley dice que un congresista no puede postular y ya está. Se No habría acabó. mayor discusión ahí. Sobre todo ahora que el jurado electoral especial ya dio una determinación, ¿hay algo que le quede a López Aliaga? ¿Puede apelar a alguna instancia o se acabó? Eh, No, efectivamente, el jurado electoral especial es un órgano que imparte justicia electoral en primera instancia como regla general, por lo tanto, esta decisión es apelable. Esto tendría que hacerlo el personal legal de la organización política, tendría que apelar esta resolución del jurado electoral especial para que esto suba al pleno de JN y el pleno de JN se pronuncie. Y yo creo que ahí son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es si él puede dejar de asumir o no, y esa es la condición de él a priori como senador. Y otra cosa es si es que él puede postular a un cargo distinto o no. Son dos cosas Claro, diferentes. ¿Por qué yo hago esa precisión? Porque podría darse el caso que como consecuencia de la no juramentación, ojo, no que no reciba la credencial, sino de la no juramentación, eventualmente el pleno del jurado, porque eso no lo define el presidente, sino los cinco, determine que efectivamente corresponde convocar al candidato no proclamado, siguiendo, como lo invoca el propio López Aliaga, lo que ocurre a nivel municipal. Porque a nivel municipal, si hay una ley expresa que no hay a nivel de de las elecciones generales, según el cual, si tú no vas a la juramentación, no a la proclamación, sino a la juramentación, luego de que inicie el periodo de mandato representativo, el Consejo Municipal comunica al jurado que hay personas que, habiendo sido bien notificadas, no juramentaron y convocan al accesitario. Entonces, ¿a qué es a lo que voy con este razonamiento? A que podría darse el caso que efectivamente el jurado compre ese argumento de López Aliaga y acredite a Salón Vázquez. Pero eso va a ocurrir en agosto, no ahorita.
y lo que se va a resolver antes de esa situación es su candidatura a regidor. Por lo tanto, para el efecto de su candidatura a regidor, si seguimos incluso las respuestas que dio el señor presidente del jurado cuando se le preguntó por este tema, el presidente del jurado tiene claro que el señor López Aliaga es congresista, en este caso Sí. senador. Si sigue esa misma lógica, en el ámbito de su candidatura a la primer regidor, el tema, creo yo, que ya está zanjado. Y en consecuencia, el pleno del jurado, si es coherente, debería confirmar la decisión. Pero en agosto sí podrían terminar aplicando supletoriamente las elecciones municipales y llenando ese hueco con el candidato a la proclamada. Para no perder el escaño, claro, pero lo que sí podría perder es la búsqueda de retornar a la Eh, municipalidad. Porque son dos procedimientos distintos que se van a gatillar en momentos distintos. Correcto, muy claro, doctor. Ahora, estuve escuchando en una entrevista que dio más temprano en RPP sobre algo que llama mucho mi atención, ¿no? El caso de 19 actuales autoridades municipales que están buscando participar en este nuevo proceso de candidatura municipal y regional como primeros regidores. Un caso muy similar al que estamos hablando, a el de Rafael López Aliaga. Y hay otra dimensión de esta problemática que me parece grave, que es la del nepotismo. No creo que son dos casos separados. Unos los que buscan la reelección como primer regidor y otros los casos, que son varios también, son por lo menos cinco, Ate, Puente Piedra, Magdalena, que están postulando padre e hijo o viceversa a la alcaldía y a la primera y al primer regidor, ¿no? Hablaba usted de que el nepotismo solamente, digamos, en lo práctico tiene que ver con que la autoridad pueda influir en la elección o determine la elección de una persona cercana o familiar. Me gustaría que andáramos un poco más en eso para que quede claro si lo que están haciendo está dentro del marco de la legalidad. Claro, bueno, primero que quizás comenzando de atrás para adelante, es perfectamente legal, no es nuevo. E incluso antes de la prohibición de la reelección, tú tenías a familiares integrando, tres, cuatro familiares integrando una sola lista al Consejo Municipal. ¿Y por qué no es nepotismo? Porque el nepotismo es cuando eventualmente tú tienes la capacidad de nombrar a alguien. Tú decides, tú tienes la capacidad de decidir. O eventualmente tú, como ocurre por ejemplo con el caso de los regidores, por la naturaleza del cargo que tienes en la entidad pública que va a nombrar, tú puedes presionar para que contraten a una persona, a tu pariente. En el caso de una elección, no, porque la elección, quien decide quién entre y quién no, es la ciudadanía. ¿No? Es más, ¿no? Por ejemplo, en estos gambitos que suelen darte padre-hijo, hijo-padre, podría darse el caso que eventualmente esa lista quede en segundo puesto y quien entre sea el padre que estaba como alcalde en un inicio y él entrará como un regidor más, ni siquiera como primer regidor. Puede darse el caso que de repente postule toda la familia y esa lista le vaya tan mal que no coloque a nadie. Entonces, el nepotismo requiere una materialización, requiere que yo tenga la capacidad de, y eso no ocurre en cargos de elección popular. O sea, digamos que en términos de postulación no están infringiendo ningún tipo de ley, pero podríamos hablar en el término de la ética, ¿no? De si es o no ético eh, con respecto a los lineamientos que existen sobre la no reelección, sobre todo, ¿no? Porque si no existiera un antecedente claro que busca la no reelección de autoridades en estos cargos, entonces creo que sería un poco más libre, pero expresamente la Constitución señala que no se puede reelegir una autoridad de manera inmediata. Claro, esto en lo estricto no se está dando, pero quizás sí es una forma de tratar de que haya continuidad dentro de la misma familia a cargo de una municipalidad. Tú lo has dicho, tratar. Y en el caso del jurado o los jurados especiales y el premio JN, no resuelve sobre especulaciones, sino sobre hechos, ¿no? Y como no sabes cuál va a ser el resultado, ni siquiera podríamos hablar de un abuso de derecho en sentido estricto porque no sabes cuál va a ser el desenlace en octubre. Claro. O sea, van a poder postular. En ese lado no va a haber ningún tipo de impedimento. Claro, el jurado ya, si mal no recuerdo, fue un caso de Purús en el 2018, ya delimitó los alcances de la prohibición de relación y este supuesto fue previsto como un supuesto que sí estaba permitido.
Correcto. Bueno, va a depender, como dice usted, entonces de la ciudadanía, de qué tanto deciden respaldar estas propuestas que pueden ser meras fachadas para garantizar el continuismo de estas autoridades. Doctor Naupari, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes que tengan muy buena tarde. Gracias por la invitación. Cuídense mucho. Gracias. Ha sido José Naupari, quien es abogado especialista en derecho electoral y nos ha ayudado a esclarecer algunas dudas que teníamos, ¿no? Y este último casito que hemos mencionado con él es interesante, ¿no? Hay autoridades, recordemos en el caso de Rafael López Aliaga, que ha llamado mucho la atención y se ha hecho un escándalo mediático que nosotros mismos reconocemos, hemos estado involucrados en ello, hemos dicho, increíble cómo una autoridad quiere sacarle la vuelta a la ley para retornar a un cargo que dejó tirado para irse a postular a la presidencia. Pero no es el único caso en el que alguien que ha sido autoridad electa trata de regresar a la alcaldía a través del cargo de primer regidor o regidor. Hay 19 casos registrados de actuales autoridades dentro de diversas municipalidades que quieren regresar. Y hay casos puntuales de nepotismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con que postula su familiar. En el caso, por ejemplo, de Magdalena, está el caso de Francis Allison, que está postulando a su esposa, la señora Carla Rubiano. En Ate, Manuel Vidal está postulando, actual alcalde, está postulando a su padre, Franco Vidal. En Puente Piedra, a la inversa, en el caso de Renan Espinosa. Y en Rímac, lo mismo, en un caso en el que el hijo, que es alcalde, está postulando a su padre.